This afternoon, in our first panel, we will highlight the experiences and lessons learned from existing programs on financial inclusion in Latin America and the Caribbean. My name is Maryse Robert. I'm the Director of the Department of Economic and Social Development at the OAS. Building inclusive financial systems, as we heard this morning, has become an important policy objective in all of our countries. Why is it important? Just to put things into perspective, the statistics speak for themselves. At the end of 2013, last year, an estimated 164 million people in Latin America and the Caribbean were living in poverty. That's about 28% of the region's population. 4 in 10 people live in what has been called the fragile middle. They're not poor, they're not middle class, they're in the middle. They earn between $2 and $10 a day and are extremely vulnerable to a slowdown of the world's economy. We heard this morning that financial inclusion empowers low-income and marginalized sectors of our society to actively participate in the economy, which will lead to increasing employment and decreasing poverty levels. Now, if we also look at the statistics for banking services, formal banking services in Latin America and the Caribbean as a region, the World Bank tells us that only 40% of the population in Latin America and the Caribbean has access to the most basic financial services. For women, it's even less, 35%. Only 8% of the population of the region received a loan from a financial institution, a formal financial institution, in 2011. That's the last year for which data is available. Again, for women, it's less, 7.5%. The population of the percentage of the population with primary school education who has a formal bank account is also extremely low, 2, 3, 5% in most countries of the region. The same can be said about people who live in the rural areas. So, this afternoon, what we will do is we will we'll hear from our panelists who will share with us their programs on financial inclusion. They will tell us what has worked, what has not worked, and they will derive the lessons from those programs. So, in fact, I have 2 questions for them. First, what are the key lessons learned from the financial inclusion programs that they have implemented, or that their institutions have implemented? And I would like to also for them to highlight 2 or 3 lessons learned in terms of particularly the public-private partnerships. What is it that we can learn from your experience? And also, how, if you have time, how can your experience from what you know, how could it be adapted to, replicated to other regions, countries, and if you could also address the issue of scale, how to scale up all of this. So I'm going to introduce very briefly our 4 panelists. Jaime Ramos from the Institute of Peruvian Studies. The Institute of Peruvian Studies is a very well-known think tank in Peru. And Jaime will talk about financial inclusion program in terms of the entire region, not only Peru. Our next panelist will be Pamela Escobar from the Banca de las Oportunidades in Colombia. Our third panelist, Rafaela Bandera from the Ministry of Social Development and Fight Against Hunger in Brazil. And last but not least, la señora Norma Vidal, la señora viceministra de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social del Perú. So, this will be a very rich conversation among our panelists, and
right after this, we will invite you to share your questions and comments with them. And our friends here will let us know if we have questions from those who are watching us through the webcasts. So, Jaime? Muchas gracias por la invitación y un privilegio estar acá con ustedes y poder compartir la experiencia que tenemos en Proyecto Capital. Y bienvenidas las preguntas. ¿Qué es Proyecto Capital? Bueno, como lo dijo Maurice, yo soy miembro del Instituto de Estudios Peruanos, un think tank del Perú que trabaja mucho con gobiernos en políticas públicas, y con la Fundación Capital lo que hemos hecho es crear una plataforma que la llamamos Proyecto Capital. Básicamente lo que hace Proyecto Capital es tratar de hacer una relación entre los programas de protección social, que en este caso son las transferencias monetarias condicionadas, con inclusión social. Es cómo insertar y crear esta oportunidad de la transferencia monetaria condicionada para que las personas tengan oportunidades en el sistema financiero formal. Nosotros cumplimos 3 roles básicos. El primero de ellos tiene que ver que somos asesores técnicos, básicamente para la elaboración de políticas públicas, y en este caso nosotros hacemos incidencia en este aspecto porque queremos que son políticas que se requieren para tener perdurabilidad y constancia. Asesoramos también el diseño de productos financieros adecuados para el tipo de público al que va dirigido los programas de transferencias monetarias condicionadas. Un segundo rol que tenemos es el diseño de los proyectos, tanto para cómo vincular las transferencias monetarias condicionadas a cuentas de ahorro, y también diseñar estrategias de educación financiera. Es decir, no solamente basta con hacer la relación entre el sistema financiero formal y la transferencia monetaria condicionada, sino también es necesario hacer diseños de proyectos de educación financiera que acompañen estos procesos. Y el último de estos roles es generar conocimiento. Nosotros lo que hacemos no solamente diseñamos y asesoramos a los gobiernos, sino también generamos conocimientos y hacemos evaluaciones que generen de alguna manera evidencia, que le sirvan a los gobiernos a que estas plataformas y estos resultados que se obtienen puedan ser aplicados en la política pública, y de esta manera puedan tener perdurabilidad y puedan tener larga data en el tiempo. ¿Por qué promovemos el uso de las cuentas de ahorro? Nosotros creemos firmemente que las cuentas de ahorros son los mecanismos más sanos para poder introducir a una persona que está totalmente con desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema financiero formal, y es la manera más sana como esta persona puede entrar y comenzar a conocer cómo funciona. Y cómo funciona en términos de que el ahorro es dinero propio. El ahorro de alguna manera genera muy bajos costos para la persona que apertura esta cuenta, y en general le va a permitir conocer poco a poco cómo funciona el sistema y cómo puede empezar a introducirse y tomar ventaja de que existen otros productos financieros de los cuales él se puede servir. Por ejemplo, hablamos de un seguro, por ejemplo, hablamos después de un tipo de crédito. Es una alternativa segura. Las cuentas de ahorro están protegidas por los gobiernos, por los sistemas de protección social, por las superintendencias en muchos casos. Es una alternativa privada, se respalda en el sistema financiero privado, ¿no es cierto?, los bancos privados. Permite que estas personas puedan comenzar a acumular dinero bajo la premisa de que tienen una motivación o tienen una meta en el cual pueden comenzar a acumular dinero propio, ¿no es cierto? Y a su vez les va a permitir a estas personas, a través de la cuenta de ahorros y del sistema financiero formal, comenzar a juntar dinero para protegerse contra eventos inesperados o de alguna manera una catástrofe inesperada. Puede ser el fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido, la cabeza de la familia. Pueden haber desastres naturales, pueden haber distintas cosas que de alguna manera a esta persona la puedan golpear mucho en su economía personal o familiar.
Y también la cuenta de ahorro es el primer paso para comenzar a adquirir otros servicios financieros, como les había comentado, tales como un seguro de vida, un crédito y servicios de transacciones financieras. Creemos que la cuenta de ahorros asociadas a los programas de protección social es la mejor entrada para justamente hacer inclusión financiera y de esta manera poder contribuir a lo que es la inclusión social. La inclusión social en términos de brindar a las personas oportunidades en igual de condiciones que todos los ciudadanos para ejercer sus derechos plenos como personas. ¿Cuáles son los beneficios de las cuentas de ahorro? Nosotros consideramos que existe una triangulación clave para que esto funcione. Esto es, el Estado a través de la transferencia monetaria condicionada, el sistema, privado, los bancos y las instituciones financieras, y las familias, la sociedad civil. Esta triangulación hace posible que la plataforma, de alguna manera que hayamos probado, funcione. ¿Qué tiene que ver en este caso los programas sociales? ¿Cuáles son estos beneficios en los términos del Estado? Uno es que a través del sistema financiero se reducen costos. Llevar dinero es caro. Si usamos transacciones, transacciones comerciales, como usualmente hacen los bancos, los costos se reducen considerablemente. Otro mecanismo también muy importante es la transparencia, ¿no es cierto? A través de usar el canal, financiero, las transacciones quedan plenamente fiscalizadas a través de los organismos del Estado, ¿no es cierto?, los organismos supervisores. Entonces genera un clima de transparencia en donde se está gastando la plata de los ciudadanos y los impuestos que todos ponemos. El otro beneficio es que, justamente, como les comentaba, favorece también la inclusión social. ¿Qué tiene que ver de beneficios para las familias? Para las familias es que a través de la cuenta de ahorros comienza a tener un ahorro formal y los beneficios que trae. Es decir, que la persona comienza a generar un valor y una importancia en lo que constituye el ahorro, que es un dinero propio en el cual esta persona va a poder invertir en alguna motivación y en algún deseo que ella quiera generar. Y a su vez va a comenzar a generar activos. Los activos de alguna manera van a permitir que esta persona esté en mejores condiciones de poder afrontar, como les comentaba, los shocks y los eventos inesperados, pero a su vez comenzar a tener mejoras en sus condiciones de vida y de lo que ellos consideran beneficioso para su vida personal y familiar. Esto a su vez hace que estas personas comiencen a tener un poco de mejores niveles de vida y vayan dejando la pobreza en niveles, rezagados, ¿no? Y para el sistema financiero, esta población que está totalmente desbancarizada, que de alguna manera ha sido externa a los clientes, tradicionales, constituye una buena masa que puede incorporarse al sistema financiero, en el cual se puede tomar mucha ventaja bajo la fórmula de introducirlas a través de la cuenta de ahorro para posteriormente tener otro tipo de servicios financieros de los cuales pueden tomar ventaja. Consideramos que sin esta triangulación del Estado, la empresa privada y las familias y la sociedad civil, no se puede hablar de una correcta, inclusión financiera. Consideramos que esta triangulación hace que efectivamente pueda haber inclusión financiera beneficiosa para todos. Es una relación ganador, 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 ¿no? ¿En dónde estamos? Nosotros estamos en todos estos 11 países. De alguna manera, nosotros empezamos primero en Perú tratando de tener, una experiencia primaria. De ahí hemos pasado a otros países, a Colombia, y en general existe una vasta experiencia que ya hemos venido ganando a lo largo del tiempo y que hemos podido probar esta triangulación y esta hipótesis en todos los países en los cuales venimos trabajando. Y acá hay un gran aprendizaje que es con el que nos iniciamos para ir a aplicar esta experiencia en otras regiones. Normalmente el público objetivo de los programas de transferencias monetarias condicionadas está centrada en población que está en extrema vulnerabilidad y en extrema pobreza. Normalmente estas personas han sido totalmente, dejadas de lado y no se les ha considerado como personas que
tienen potenciales. Nosotros probamos una hipótesis y pudimos probar que mujeres, en este caso las que reciben, mayormente las que reciben las transferencias monetarias condicionadas, que viven en extrema pobreza, que tienen bajos índices de educación y que viven en zonas rurales, son capaces de ahorrar en el sistema financiero formal de manera sostenida y mejorar condiciones de vida. Esta hipótesis la hemos probado y hemos hecho investigaciones en el cual nos prueba de que este gran segmento tiene un buen potencial de mejorar condiciones de vida, niveles de pobreza y a su vez mantenerse sostenidos en el tiempo. No todos los países de alguna manera tienen la misma velocidad y no tienen todos los países las mismas características, tanto a nivel de los gobiernos, tanto a nivel de las programas de transferencias monetarias condicionadas y tanto a nivel de las idiosincrasias y la cultura de las personas que son quienes de alguna manera se van a insertar en el sistema financiero formal. Cada uno tiene sus propias características y su propia velocidad, de las cuales tenemos que aprender y tenemos que adaptar. Como les venía diciendo, el trabajo que hemos venido realizando en los diferentes países nos ha hecho tener muchos logros, pero a su vez también muchos desafíos. Por ejemplo, yo les explicaba que se necesita de alguna manera que, para poder probar la hipótesis que de alguna manera ya hemos probado, se necesita que las personas, que los programas de transferencias monetarias condicionadas usen el sistema formal para el pago de la transferencia. Y a su vez las familias sean quienes se benefician del sistema financiero formal. En muchos países las transferencias monetarias condicionadas no se hacen a través del sistema financiero formal, a veces lo hacen en cash, a veces lo hacen a través de una cuenta vista o una tarjeta de pago, que no es una cuenta de ahorros, entonces la persona solamente retira pero no puede depositar. Y en otros países sí se hace a través de una cuenta de ahorros. Esta variedad de características son las que de alguna manera hacen de que la hipótesis tenga que ser trabajada de una manera mucho más meticulosa y mucho más particular en cada una de las zonas donde estamos. Eso hace que los programas no sean iguales y los avances no sean parejos en cada una de las regiones. Entonces también, por ejemplo, países donde la transferencia monetaria condicionada queda restringida a la compra de productos autorizados, es decir, a veces la transferencia no sea a través de dinero, sino sea a través de tarjetas donde yo puedo hacer compra de productos en ciertos servicios autorizados y así es como uno recibe la transferencia monetaria condicionada, como en el caso, por ejemplo, de República Dominicana. El gobierno lo decidió así, nosotros de alguna manera como plataforma tenemos que comenzar a adaptar y trabajar dentro de ese esquema que haga posible cómo estas personas pueden ingresar al sistema financiero formal y no solamente puedan hacer consumo de tarjeta. Países, por ejemplo, que no cuentan con una banca nacional privada fortalecida. Hay países en que la banca no está totalmente formalizada. Hay coyunturas políticas, económicas que hacen que los sistemas se debiliten. Esto también es un desafío en el cual hay que trabajar. Sin embargo, también hay que trabajar no solamente a nivel de las políticas públicas para que sean de largo plazo y la gente comience a confiar en el sistema, ¿no es cierto? Este es un gran, digamos, tema que siempre ha salido a lo largo de todas las presentaciones que he estado escuchando. El tema de la confianza en el sistema financiero es fundamental para que esta persona pueda de alguna manera comenzar a depositar su dinero y usar los servicios financieros. Si no generamos confianza, las personas simplemente no van a hacer uso de ello. En algunos países, como les decía, existe sistemas fortalecidos, en otros están en proceso y en otros es aún débil. Entonces, las dinámicas son diferentes en cada uno de estos contextos con los cuales se tiene que trabajar. Sin embargo, mientras en algunos casos el sistema financiero puede ser débil, existen instituciones que son muy fuertes, por ejemplo, en proveer y en hacer educación financiera. Entonces hay que aprovechar las potencialidades y las diferencias en las cuales se puede trabajar en cada una de las realidades. Por ejemplo, hay países que no cuentan con productos financieros inclusivos, tales como una cuenta de ahorro básica, que es lo que les mencionaba. A veces solamente son cuentas que no favorecen la inclusión, no favorecen la interacción o no favorecen que las personas puedan hacer transacciones, sino simplemente se ponen como unas cuentas de cobro que lo que hacen es, no son tomadas como realmente instrumentos de inclusión, sino más bien con un límite muy marcado de
de interacción con el sistema financiero formal. Y lo que queremos es de alguna manera que la persona tenga más interacción con el sistema financiero formal, porque es la única manera que la gente aprenda cómo funciona el sistema. Los problemas y diferencias en las regulaciones estatales y a nivel del sistema financiero. Por ejemplo, comentábamos en el almuerzo con unos colegas que es necesario de alguna manera llegar a regulaciones a nivel de los gobiernos para poder justamente cambiar la legislación que permita que las personas puedan recibir las transferencias a través de cuentas de ahorro dentro del sistema financiero formal, porque la legislación o el programa estaba concebido de otra manera, en otro esquema, que no hacían posible esto. Se tienen que hacer este tipo de trabajos que no son de la noche a la mañana. Son procesos que duran tiempo. A veces son una o dos funcionarios, digamos, que cambian, que de alguna manera tienen que continuar la tarea que se dejó anteriormente. Cada país tiene un propio enfoque de programa de transferencias monetarias condicionadas y definitivamente son particularidades, como les comentaba, que hay que trabajar dentro de respetando las idiosincrasias y las maneras como se concibe el tema del ahorro y cómo se concibe el tema de las familias o del bienestar de las familias con las cuales se tiene que trabajar. Esto, si bien hay una hipótesis de trabajo con la cual siempre vamos con proyecto capital, siempre hay particularidades y esquemas muy particulares con los cuales se tiene que ir probando nuevas estrategias. Una cosa que también tenemos muy presente es que, y es un desafío constante en el cual nosotros estamos muy empeñados y es una línea de acción muy marcada, es generar evidencia. Nosotros en todas las intervenciones consideramos de que es necesario generar evidencia, hacer investigación para que los gobiernos hagan políticas públicas de manera informada. Los gobiernos no pueden tomar políticas públicas de alguna manera porque se hace por una coyuntura muy temporal, sino de alguna manera cómo generamos evidencia en campo que genere conocimiento y de alguna manera le sirva a los gobiernos para tomar decisiones informadas que duren en el tiempo, porque los procesos de inclusión financiera son procesos que necesitan periodos de tiempo determinados que deben de trascender los gobiernos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Escobar, vengo del programa Banca de las Oportunidades de Colombia. Banca de las Oportunidades es el ejecutor de la política pública de inclusión financiera del gobierno colombiano. Surgimos en el año 2006 como respuesta de una coyuntura que estábamos viviendo. Definitivamente las familias, especialmente las más pobres, no tenían acceso al sistema financiero formal y era evidente que habían unos vacíos de mercado que impedían que tanto oferta como demanda se integraran. En ese orden de ideas, el gobierno de Colombia toma la decisión de desarrollar la política pública de inclusión financiera de la mano de un ejecutor, Banca de las Oportunidades. ¿Nosotros qué queremos? A través de los diferentes programas queremos reducir pobreza, impulsar el desarrollo económico, promover la igualdad social y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces arrancamos en un proceso donde nuestro primer punto de partida era el acceso. En Colombia, debido a un tema topográfico, un tema de distancia, habían poblaciones que estaban sin presencia financiera. Entonces nuestra primera tarea era lograr que el sistema financiero llegara a esas zonas donde no había presencia de ninguna institución financiera. Ahorita estamos en la etapa de promover el uso, ¿sí? Ya tenemos el acceso, el 97% del país cuenta hoy con presencia financiera, solo nos quedan 3 municipios que no cuentan con presencia de 1102 y ahorita lo que queremos es trascender al tema del uso. También estamos trabajando en el tema de calidad y en el tema de bienestar. Bueno, entonces los programas que hemos venido desarrollando como ejecutores de la política van orientados a ampliar cobertura. En ampliación de cobertura nosotros lo que hicimos fue
promover que las entidades financieras llegaran a zonas donde para ellos no era interesante el mercado, donde era muy costoso operar los diferentes, digamos, oficinas y prestar los servicios financieros. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hicimos fue promover que las entidades financieras llegaran con corresponsales bancarios. Ese es uno de los principales ejemplos que nosotros tenemos. Realmente en Colombia no existía el tema de corresponsales bancarios, no estaba habilitado para todas las transacciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis normativo, ayudar al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera de Colombia a hacer un cambio en el tema normativo que permitiera que las instituciones financieras ofertaran cierto tipo de productos a través de estos canales, y llevamos a las instituciones financieras a diferentes países para que conocieran las experiencias exitosas. Con esto nosotros logramos que hoy por hoy el mercado colombiano de corresponsales bancarios se dinamizara, y hoy por hoy tenemos más de 50.000 corresponsales cuando en el 2006 el número de corresponsales era 0. También hemos hecho ampliación de cobertura promoviendo que las entidades financieras lleguen a través de oficinas en zonas donde no hay presencia de cooperativas, de ONGs o de bancos, y también promoviendo que lleguen con asesores de microcrédito y asesores integrales de microfinanzas. En el tema de ahorro hicimos un piloto que se llamó Promoción de la Cultura del Ahorro. La promoción de la cultura del ahorro, lo que hicimos fue con una población que estaba recibiendo transferencias condicionadas, promovimos el ahorro a través de educación financiera, donde les explicábamos la importancia de hacer uso adecuado de esos recursos, y lo acompañamos de un tema de incentivo monetario. También incorporamos la metodología de grupos de ahorro y crédito local. Los grupos de ahorro y crédito local la dirigimos a población base de la pirámide, donde digamos ni siquiera las entidades financieras llegan, y las personas se reúnen y entre ellas ahorran y se prestan. Digamos, para nosotros es la inclusión financiera a través de educación financiera práctica. Y hemos hecho asistencia técnica donde invitamos a la banca colombiana, a los grandes bancos que son los que se les facilita replicar y masificar mucho más los programas. Les hemos enseñado a diseñar productos de microahorro para población base de la pirámide. En el tema de asistencias técnicas, con las asistencias lo que hemos logrado es fortalecer cooperativas y ONGs, y adicional a eso hemos también promovido el desarrollo de productos de microcrédito y microahorro. También tenemos en el tema de crédito, logramos vincularnos con una entidad de gobierno que se llama el Fondo Nacional de Garantías, y creamos una garantía en donde a la población base de la pirámide le permitimos acceder a crédito superando esa barrera que es el tema de garantía. Entonces nosotros lo que hacemos es que cubrimos la comisión que el Fondo Nacional de Garantías le solicita al cliente cada vez que va a apalancar un crédito, logrando así que 100.000 personas hoy accedan a crédito sin tener ningún inconveniente en cuanto al tema de garantía. También tuvimos un programa que se llamó Incentivo al Microcrédito. Identificamos que en Colombia el sistema financiero tenía incorporado el tema de microcrédito, pero no para base de la pirámide. El microcrédito el promedio de microcrédito estaba alrededor de $1.000. Entonces lo que identificamos fue que estaba todavía muy alto el promedio. Entonces lo que hicimos fue promover que el sistema financiero llegara a base de la pirámide con créditos por debajo de los $250, y por cada crédito que la entidad financiera daba por primera vez, nosotros les dábamos un apalancamiento operativo para promover precisamente que llegaran a ese segmento de mercado. Y ahorita estamos también incursionando en el tema de emprendimiento. Acabamos de cerrar una convocatoria con lo que buscamos pues promover que el sistema financiero se oriente al tema de los emprendedores, porque pues realmente en Colombia es un tema del resorte de entidades de apoyo de emprendimiento, pero no de la banca colombiana. Entonces, en ese sentido también estamos apoyando el tema. En educación financiera, nuestro conocimiento ha sido principalmente el tema presencial. Lo que hicimos fue identificar como los grupos poblacionales de interés del gobierno nacional, y empezamos a trabajar con población pobre extrema, población que tenía problemas, digamos, en materia de seguridad, que habían sido reparados por procesos como el de zonas de consolidación, que fueron como las zonas que en la época
difícil de seguridad colombiana, pues sufrieron mucho más con el tema de violencia. Y en Banca Móvil lo que hicimos fue un poco diagnosticar el mercado, identificar las experiencias exitosas que habían alrededor del mundo, identificar en tema normativo qué era lo que estaba impidiendo que el sector financiero desarrollara ese producto. Hicimos un piloto con un programa de transferencias condicionadas del gobierno, en donde invitamos a la banca para que la transferencia condicionada se pudiese hacer a través de Banca Móvil, y hoy por hoy acabamos de cerrar una bolsa con recursos concursables, en donde invitamos a la banca colombiana a que desarrolle productos para pagos a través de comercios. Entonces, con esto lo que buscamos es desarrollar mucho más el tema, no solamente de Banca Móvil como canal para pagar los subsidios condicionados, sino también como un canal para que las personas paguen en los comercios. Y también trabajamos un tema de microseguros. En el tema de microseguros lo que hicimos fue que las personas que reciben las transferencias condicionadas están bastante expuestas a que por cualquier coyuntura de salud o muerte de un familiar, esos niveles de avance en cuanto al tema de pobreza se reduzcan. Entonces lo que hicimos fue hacer un piloto en donde les ofrecimos un microseguro y les enseñamos sobre la importancia de cubrirse frente a coyunturas. También contarles que en el tema, digamos, de inclusión financiera consideramos que es muy importante tener suficiente información de la oferta y la demanda. Entonces, en este sentido vamos a iniciar la primera encuesta de demanda que existe en Colombia, donde lo que vamos a identificar es cuál es la percepción desde la demanda del sistema financiero. Eso nos va a dar una herramienta fundamental para diseñar muchos más productos, y adicional a eso, desde el 2011 trabajamos en el reporte de inclusión financiera, que es una información supremamente fundamental para el sistema financiero. Antes en Colombia las entidades bancarias generaban sus propios datos, las cooperativas generaban sus propios datos, las ONGs generaban sus propios datos. Ahorita nosotros lo que somos un consolidador de esa información y ofrecemos a la oferta qué es lo que está pasando en materia precisamente de inclusión financiera. ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales? Como les comentaba, fue zonas apartadas del país que no contaban con presencia financiera, había un marco regulatorio que no era suficiente, había poca información de la oferta y la demanda, baja oferta de productos, baja educación financiera, y esto generaba que la gente se autoexcluyera, que la gente tuviera mucho temor a la hora de acceder al sistema financiero. Ahí surgimos nosotros como ejecutores de la política, y los factores de éxito han sido el trabajar articuladamente con las entidades financieras, también desarrollar alianzas de tipo público-privadas, y una vinculación pues con las agendas del gobierno, es decir, con los grupos poblacionales de interés para el gobierno nacional. Es así como Banca se consolida como la política integral de Estado. ¿Qué desafíos presentamos cuando ejecutamos los programas que les acabo de mencionar? Entonces los desafíos fueron, en los corresponsales eran zonas supremamente alejadas, había dificultad de acceder. En el tema de las ampliaciones de cobertura a través de oficinas, nos sucedía que eran zonas, digamos, donde el tema de seguridad todavía impactaba bastante, y había muchas entidades que tenían temor de llegar a esas zonas. En el tema de promoción al ahorro, cuando hicimos la educación financiera, como era educación financiera presencial, a la gente se le dificultaba mucho llegar a sus clases. En incentivo al microcrédito, lo que vimos es que los bancos se postularon, pero con propuestas de créditos muy bajas, porque había un desconocimiento de ese mercado. A los bancos les daba temor llegar a ese microcrédito inferior a $250 por primera vez, entonces se notaba que las propuestas eran bastante tímidas. En educación financiera, básicamente los altos costos de la metodología presencial. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Los nuevos desafíos son masificar la educación financiera. Definitivamente nos dimos cuenta que si queremos llegar a más población, necesitamos masificarla a través de medios masivos y alternativos. Promover el uso de los corresponsales bancarios.
¿Por qué? Porque ya logramos el acceso, ahora necesitamos que la gente use ese canal, que conozca cómo se usa, cuáles son los servicios o productos que pueden utilizarse a través de ese canal. Promover también el uso de la banca móvil, graduar los grupos de ahorro y crédito porque estas personas no pueden seguir ahorrando y prestándose de manera informal. Ya les generamos la educación financiera práctica, ahora necesitamos que migren al sistema financiero formal. Promover la cobertura financiera en zonas rurales. El estudio de demanda, es importante conocer cuál es la perspectiva desde la demanda del tema financiero. Diseñar mecanismos de servicio al cliente para base de la pirámide. Hoy en día el tema de protección al consumidor es súper importante, pero la gente no sabe cómo presentar sus quejas y reclamos, mucho menos si son gente de base de la pirámide. Entonces ese también es un reto para nosotros. Apoyar al sector rural y masificar el tema de microseguros. Finalmente, pues en lecciones aprendidas yo creo que se las voy a resumir en 3. La primera es que el tema de inclusión financiera debe ser una política de Estado, debe trascender los gobiernos, precisamente porque es muy importante que estas acciones, digamos, sean perdurables en el tiempo. Lo segundo es que si ustedes quieren dentro de sus países generar un ejecutor de la política de inclusión financiera, es fundamental que ustedes piensen en vincularlo e insertarlo dentro de una institución ya existente. ¿Eso qué les va a permitir? Les va a permitir que los costos de funcionamiento sean lo suficientemente bajos para dedicarse efectivamente a lo que se tienen que dedicar, que es a desarrollar programas y a ejecutar programas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Banca de las Oportunidades, nosotros estamos insertos en un banco de segundo piso, que es el Banco de Desarrollo de Colombia, Bancoldex, y eso nos ha permitido adentrarnos en su estructura y no tener que generar una estructura demasiado robusta y podernos como pegar a todo el tema administrativo como tal de Bancoldex. Y el tercer tema es generar incentivos cuando el mercado y cuando, digamos, ustedes identifiquen que hay barreras o hay vacíos en el mercado, pero poniendo unos límites para que ustedes no terminen financiando las ineficiencias del sector financiero. Entonces, esos son como las 3 recomendaciones y las grandes lecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafaela. Pode trocar? Can you change the presentation? Oh, it's already. Boa tarde, é um prazer para mim poder estar aqui hoje dividindo a experiência brasileira. É um poder falar em português, inclusive, é uma grande alegria para mim. Tem sido muito gratificante poder conhecer a experiência de todos vocês que apresentaram aqui, e eu tenho certeza que eu vou poder voltar para o meu país depois desses 2 dias com muita coisa para dividir com os meus colegas e com várias ideias novas na cabeça. Bom, eu vou apresentar a experiência brasileira de superação da pobreza, da extrema pobreza, que hoje se concentra no Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011 e que articula uma série de programas e de ações em diversos eixos, que a gente dividiu em 3, trabalhando com mais de 20 ministérios em todas as esferas de governo que a gente tem no país. Então, os eixos do Plano Brasil Sem Miséria são de transferência e garantia de renda, de inclusão produtiva nas suas vertentes urbana e rural e de melhoria do acesso aos serviços públicos por parte dessa população mais pobre. Para que essas ações, todas do plano, que são, como eu falei, mais de 100 ações, alcançassem a população que realmente mais precisava, foi preciso que a gente desenvolvesse um cadastro, um registro administrativo que pudesse reunir uma gama de informações suficientes para que o governo soubesse onde essas famílias estão, qual o perfil de cada uma dessas famílias, o nível de escolaridade, o nível de renda que cada uma delas já tinha. Então, para a gente foi muito importante desenhar o que a gente chama de mapa da pobreza, que era um mapa de onde essa população mais pobre estaria no país, se eles tinham acesso à água, se tinham acesso à luz, quais os tipos enfim, os tipos de serviços públicos que eles já tinham e aonde a gente poderia atuar de uma forma mais eficaz. E então, antes disso, deixa eu voltar um.
Bom, para o tema desse painel, eu vou trabalhar um pouco mais com com o maior programa que a gente tem de transferência de renda condicionada, que é o programa Bolsa Família, e vou apresentar um cruzamento que a gente fez com algumas famílias do Cadastro Único e um programa de microcrédito produtivo orientado, desenvolvido também lá no âmbito do Brasil Sem Miséria. Para isso, eu queria fazer uma diferenciação só do que é o perfil da população que a gente insere no Cadastro Único para programas sociais, que é esse grande registro administrativo que eu comentei, e o perfil da população beneficiária do programa Bolsa Família. O Cadastro Único é, então, um registro maior, com a parcela da população mais vulnerável, que a gente dividiu a partir de um perfil monetário de renda per capita de até meio salário mínimo, que no Brasil hoje significa R$ 340 per capita mensal. Para você receber o Bolsa Família, você precisa declarar uma renda per capita mensal de R$ 140. Então, existe uma parcela da população que está inserida no Cadastro Único e que tem acesso aos programas sociais do Plano Brasil Sem Miséria, que não necessariamente são beneficiárias do Bolsa Família. Mas o Bolsa Família é o nosso maior programa de transferência de renda condicionada, como eu falei. E aí que eu queria apresentar um pouquinho dele para vocês. Os 3 maiores objetivos do programa, então, é o alívio da pobreza, a melhoria na frequência escolar e a redução das taxas de desistência na escola e a melhoria do acesso ao serviço à saúde para as crianças, para as lactantes e para as mulheres gestantes. Inclusive, essas 2 condicionalidades do programa são o que trazem para o Bolsa Família uma grande legitimidade. Eu estava comentando na hora do almoço com um colega que nós completamos 10 anos e hoje o sucesso do programa e todos os resultados que ele trouxe para a população mais pobre nessas 3 áreas, tanto de alívio da pobreza em termos de renda, quanto de acesso a serviços de saúde e educação, são realmente um grande sucesso para o país e que fazem com que o programa tenha todo o reconhecimento e a legitimidade que ele tem dentro do país, enfim. E aqui eu queria fazer uma diferenciação também em termos de crescimento do programa desde que ele existe. Até 2011, a gente vê que as taxas elas crescem muito em termos de quantidade de pessoas inseridas no programa. De 2011 para 2014, a gente percebe um aumento no orçamento destinado a esse programa. Porque em 2011, quando foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria, a gente fez uma complementação nessa transferência de renda. Desculpa. Até então, a gente fez um recorte de R$ 70 per capita mensal, que era um recorte de famílias que viviam ainda em extrema pobreza. E pegou 3 famílias, aqui é só um exemplo para poder ilustrar um pouco de como essa transferência de renda acontece hoje. A gente pegando 3 famílias que tenham o mesmo perfil familiar, quer dizer, a mesma quantidade de membros e tenham rendas distintas, elas recebiam até 2011 o mesmo benefício. O mesmo benefício. Por quê? Porque elas tinham o mesmo perfil familiar. Porque esses benefícios eles são desenhados a partir da quantidade de crianças e da idade que cada uma dessas crianças tem. Então, até 2011, 3 famílias que tivessem o mesmo perfil, elas recebiam o mesmo benefício. O que acontecia com isso é que algumas famílias conseguiam superar a renda de R$ 70 per capita mensal e outras famílias não conseguiam superar. Então, desde 2011, o que o país fez foi completar esse ato e transferir o restante para que nenhum brasileiro tivesse menos de R$ 70 mensais per capita. Esse valor somado, então, foi para uma série de... Assim, ele soma no orçamento brasileiro 0,5% do nosso PIB, mas ele trouxe um impacto para cada família impressionante. E para muitos deles foi inclusive o primeiro contato com alguma coisa do sistema financeiro, com algum agente financeiro. Porque eles recebem esse benefício via um cartão magnético, que é um cartão bastante simples, que ele só pode fazer um saque a partir desse cartão. Ele não gera uma conta bancária, é só uma plataforma e o cartão identifica qual o valor do benefício que cada família pode retirar. Então, o beneficiário vai até ou uma agência bancária, um correspondente bancário, e ele pode fazer um saque retirando todo esse montante do benefício.
A partir disso, e percebendo o impacto que esse dinheiro tinha na vida de cada uma dessas famílias, a gente fez uma pesquisa lá no Ministério em 2012, no final de 2012, para poder entender mais ou menos o comportamento financeiro dessas famílias. E aí eu queria trazer para dividir com vocês alguns dos resultados dessa pesquisa que a gente fez. Primeiro, apresentando que mais ou menos 70% das pessoas que responderam à nossa pesquisa diziam que não sobrava dinheiro no final do mês. E das que responderam que tinha algum dinheiro extra, apenas 13% declaravam que conseguiam fazer algum tipo de poupança. Nas menores cidades brasileiras, nas pequenas e médias cidades das regiões mais pobres, a gente percebeu também que eles têm um acesso bastante limitado a quaisquer produtos do sistema financeiro, serviços ou produtos do sistema. Das pessoas que responderam, também 40% disseram que a principal razão para elas não abrirem uma conta bancária é a necessidade de ter um depósito mínimo de dinheiro. E aí, além dessas 40 pessoas, das pessoas que responderam o mínimo do depósito como uma dificuldade inicial, a gente teve respostas também como dificuldade em compreender a máquina de autoatendimento, dificuldade de entender, de gravar senhas, de entender todas essas informações a respeito de senha. E uma outra coisa também que a gente teve que, assim, de resposta até mais alta do que a gente esperava, era a dificuldade de tratamento. Pessoas que declaravam que chegavam a uma agência bancária e eram maltratadas, não eram muito bem recebidas pelo ambiente da agência. E aí, em termos de produtos financeiros, os que essa pesquisa apontou como mais comuns, foi primeiro a conta bancária simplificada, que foi um produto desenvolvido também nos últimos anos, enfim, que é uma conta mais simples que a pessoa pode fazer mais saques e pode fazer transações e ter um talão de cheques. O segundo foi a conta poupança, o terceiro cartão de crédito, quarto talão de cheques e quinto e sexto esses seguros, né, o seguro funerário e de saúde, o sétimo título de capitalização e em oitavo lugar o seguro de vida. E esse resultado também nos foi um susto inicial. Primeiro por perceber aonde o nível do uso do cartão de crédito por essa população, que a gente não esperava que fosse um produto tão usado por eles, e o fato dos títulos de capitalização ainda estar numa posição que a gente considera, assim, um pouco assustadora, de eles terem mais acesso a títulos de capitalização do que seguro de vida, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente começou a perceber que ainda tinha uma carência muito grande de atividades de educação financeira junto a essa população. Que era importante que eles conhecessem melhor quais produtos que tinham à sua disposição, para eles poderem, enfim, ter uma inserção mais digna e não acabarem se endividando, né? Porque o nosso interesse também não era fazer uma transferência de renda para que a população começasse a usar cartão de crédito indiscriminadamente, por exemplo. Então, existia uma necessidade de ter um trabalho junto a eles de educação. E a gente tem desenvolvido alguns projetos nisso, inclusive com a Fundação Capital, que é uma parceira nossa, e a gente está desenvolvendo um projeto para tentar até facilitar o acesso à máquina de autoatendimento. E é um projeto super bacana que eles desenvolveram na Colômbia, que a gente está tentando trazer para o Brasil. Enfim, mas alguns projetos de conhecer os saberes locais, de cultura de poupança e de consumo coletivo, para tentar desenvolver junto a essa população um trabalho de educação financeira mais forte mesmo, né? Para que a gente possa ter um resultado um pouco melhor. Aqui é uma outra pesquisa que a gente fez, a respeito de como as famílias acessam os seus benefícios. E aí a gente vê que metade, quase 49% da população acessa faz o saque do seu benefício via lotérica, 21% a partir de uma agência bancária mesmo, 20% em caixas de autoatendimento, 7% em correspondentes bancários, um pouco mais de 1% faz esse caixa a partir de dentro da agência bancária, a partir de um serviço de caixa interno, e pouquíssimo faz esse saque a partir de uma agência bancária com o cartão. Aqui também a gente fez uma pesquisa, né, mostrando que 3 milhões de famílias recebem a partir de uma conta bancária, quer dizer, quando receberam o cartão,
eles não tinham uma conta bancária. Era só essa plataforma que eles fariam o saque de uma vez só. Mas a partir desse contato com o sistema financeiro, a gente percebeu que já uma boa parte dos nossos beneficiários abriram a conta bancária e começaram a usar, inclusive essa conta bancária para recebimento do benefício. E 86,7% do valor depositado pelo benefício é gasto com cartão de crédito, com cartão de débito. Então, eles também já desenvolveram alguns outros produtos financeiros que não estavam vinculados ao benefício, mas que a partir do momento que, com o benefício, eles tiveram algum contato com o sistema financeiro, eles puderam, enfim, ter acesso a outros produtos. Aqui foi um cruzamento que a gente fez de um programa que foi desenvolvido também no âmbito do Brasil Sem Miséria, que é um programa de microcrédito produtivo orientado. Também foi um programa que era desenvolvido antes do plano, já para a população de baixa renda, e que com o plano teve uma focalização maior. E aqui a gente tem, então, o total de operações que foi realizada, operações de microcrédito produtivo orientado até o final do ano passado, até o final de 2003. Desse total de operação, 50% dessas operações foram realizadas por pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, quer dizer, são pessoas consideradas de baixa renda, e 34% dessas operações foram realizadas por beneficiários do Bolsa Família. E dentro desse percentual, a gente vê que a maioria dessas operações são realizadas que uma pessoa realiza mais de uma operação. Quer dizer, ela tem acesso ao microcrédito produtivo orientado e ela consegue ter um acesso novo a microcrédito. Então, isso para a gente também tem sido um bom resultado em termos de quebra de preconceitos a respeito dos beneficiários do programa. Aqui são algumas das chaves que a gente conseguiu levantar que imagina que pode valer a pena, enfim, de dividir. Um deles que para a gente é bastante importante é a presença de uma liderança de governo mesmo. O Brasil assumiu há alguns anos, e nesses últimos anos de uma forma mais firme, a prioridade de superação da pobreza. E a gente entende que se o governo não tivesse assumido esse combate à pobreza como uma prioridade mesmo de ação de política pública, a gente não teria conseguido desenvolver nenhum dos programas que a gente desenvolveu, a gente não teria conseguido desenvolver produtos específicos para essa população que foram desenvolvidos, como a conta corrente simplificada, que eu estava explicando, que foi um produto desenvolvido também para essa população. Enfim, um microcrédito produtivo orientado, alguns trabalhos de assistência técnica no campo rural também, assistência técnica orientada, que só conseguiram ter a escala que tiveram porque houve uma decisão de governo de combate à pobreza. Uma outra característica importante do plano que a gente entende como fundamental para poder ter alcançado o sucesso que alcançou era a escala, porque quando o programa foi lançado, não existia espaço para piloto. A gente precisava de um programa que tivesse escala nacional, que conseguisse abranger toda a população e nas 5.570 cidades que existem no Brasil. E isso também precisava de uma decisão firme para que fosse acontecido, né? Um outro ponto que para a gente é muito importante é o fato do dinheiro sair do Tesouro Nacional e ir direto para o beneficiário. Não ter nenhuma intermediação, nem no governo estadual, nem no governo municipal. Então, é o governo federal liberando o valor do benefício e o beneficiário recebendo no seu cartão e podendo sacar e fazer com esse dinheiro o que aquela família entende que é melhor para o seu sustento, né? As parcerias que a gente desenvolveu também foram muito importantes durante esse período, especialmente a articulação com os governos municipais, que comentávamos hoje de manhã também aqui sobre a importância dessa relação com as cidades, porque eles saberiam qual é a necessidade local, qual é a realidade da população local. E no Brasil, sem o apoio das municipalidades, as políticas realmente não teriam alcançado a população que mais precisa, né? Eles é quem fazem todo o processo de cadastramento, todo o processo de orientação com relação
com relação ao recebimento do benefício, a atualização no cadastro e o encaminhamento aos outros programas que existem também. E tudo isso é feito pelo governo municipal, e se não existisse essa parceria, o governo federal não ia ter a capilaridade de ação que tem hoje. Uma outra parceria importante para a gente foi a com os bancos, especialmente no caso do Brasil, o Banco Público, né, a Caixa Econômica Federal, que é o nosso principal parceiro, que também sem eles a gente não conseguiria ter a capilaridade que tem. Tem um outro banco que chama Banco do Nordeste, que também é um grande parceiro nosso, que desenha programas muito específicos para a população rural e para a população de baixa renda, mesmo urbana, da região Nordeste do país, que é uma região com bastante dificuldade. E sem essas parcerias também a gente não conseguiria fazer com que o produto certo chegasse para a população certa. E o contexto econômico que o Brasil vive nesses últimos anos, que foi um contexto também de favorecimento para que esse tipo de política fosse desenvolvido. A gente entende que se o contexto fiscal não tivesse sido o que foi, também a gente não teria tido as condições de desenvolver os programas que a gente desenvolveu. Bom, eu espero ter dado um panorama geral do programa. Eu fiquei preocupada com o tempo, então não quis entrar em muitos detalhes do Bolsa, mas eu espero também poder responder as perguntas que forem surgindo. Obrigada. Buenas tardes, yo vengo a presentarles la experiencia de un sector de gobierno, del Perú en este caso, que es cómo vemos el tema de la inclusión financiera desde el sector de desarrollo e inclusión social. El sector de desarrollo e inclusión social como un ministerio que se dedica a esos temas surge en el Perú hace 2 años y medio. El ministerio ha sido creado con la intencionalidad de cubrir estos espacios que no eran cubiertos por los sectores de servicios sociales que existen tradicionalmente en el país y que por lo tanto implican toda una dotación de recursos especial, toda una mirada nueva de cómo se atienden a estos sectores menos favorecidos, justamente en la mirada de cerrar brechas. Aquí, allá. Ok, entonces en este contexto el MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se involucra en un reto especial, que es el de la inclusión financiera, el de la inclusión financiera como una herramienta para lograr la inclusión social. Y en este aspecto, mirándolo desde la perspectiva de atender justamente a estas poblaciones más excluidas. En el Perú, la historia de los microcréditos y microfinanzas viene de una larga data. En realidad hay muchas experiencias y una banca desarrollada en temas de microcrédito, pero básicamente para zonas urbanas. El país desde el sector privado ha tenido muchas iniciativas y ha liderado estos procesos en la región. Sin embargo, para las zonas rurales continúa siendo un reto, un espacio de trabajo bastante importante, que por lo tanto el sector se ha involucrado y el gobierno ha decidido tomar en función de dotarlo de recursos y empezar un trabajo conjunto, no solamente desde la mirada del sector público, sino involucrando a todos los actores que están en ella. Un poco para tener noción de qué cosa estamos hablando y a qué reto nos referimos. Ustedes pueden ver ahí algunos datos como que 2 de cada 5 adultos con educación primaria, de estos que hablamos, de este segmento de los más excluidos, no estamos hablando de la población total, solamente 2 de cada 100 ahorraban en una institución financiera. Es en este contexto que surge la intervención de un ministerio como el nuestro, y 6 de cada 5 adultos rurales ahorran también en este sistema. Entonces, por lo tanto, los márgenes y las brechas de atención son importantes. Mirando toda la cobertura nacional, ustedes pueden ver que las instituciones del sistema financiero operan solamente en el 42% de los distritos de todo el país. Hay una concentración importante en las zonas urbanas. Se ha logrado tener muchísimos avances en inclusión financiera en estas zonas, pero no en las zonas rurales, donde necesita aún mayor cobertura. Otros datos que podemos mostrarle es que tenemos solamente 2 oficinas por cada 1000 kilómetros cuadrados, lo cual es muchísimo más bajo que el promedio regional. Esto obviamente por razones geográficas y de la topografía del terreno, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social decidió optar por una estrategia denominada Incluir para Crecer,
que abarca todas las etapas etarias de la persona. Por lo tanto, ve cómo todos los sectores, no solamente este ministerio, sino cómo todos los sectores y todos los actores pueden involucrarse en el desarrollo de estas personas más excluidas a través de todo el ciclo de vida. Y en estas etapas, en estos espacios de trabajo, uno de los ejes es la inclusión económica. Es básicamente en este eje donde se centra la intervención vinculada a la inclusión financiera. Y en este marco, el tema es abarcado de diferentes formas, pero principalmente en generar todas las oportunidades que se requieran para que puedan hacer un eficiente uso de estos servicios, dar acceso y dar una mayor utilización a los mismos. El Ministerio ha realizado esfuerzos importantes en esta medida y para ello ha desarrollado unos lineamientos específicos que buscan justamente desarrollar no solamente la oferta de los servicios, sino la demanda de los mismos. Una demanda informada, una demanda que ayude a que efectivamente los sectores más excluidos puedan participar de ella. ¿Qué avances tenemos en este aspecto? Un poco para entrar ya de lleno a qué cosas estamos haciendo. Un tema importante ha sido una decisión clara y profunda en términos de que todos los programas sociales que hacen transferencias directas la realicen a través de una cuenta de ahorros. Por lo tanto, actualmente todos los usuarios de los programas que reciben una transferencia condicionada o no, que en este momento son más de 1.100.000, tienen una cuenta de ahorros. Apenas ingresan al programa y ya cuentan con esa cuenta de ahorros, lo cual obviamente es la puerta de acceso al sistema, pero que ha involucrado a algo mucho más allá de eso, más allá de la puesta a disposición automático de una cuenta de ahorros. Ha significado que se cambien mensajes no solamente a los usuarios, sino a todos los actores del ecosistema local. En muchos casos, en estas localidades más apartadas y en los segmentos en los que intervenimos, estas poblaciones no tenían ninguna costumbre de usar este tipo de servicios, pero también los que los reciben en estos servicios tampoco tenían ninguna expertise en las particularidades de estos clientes y que por lo tanto han tenido que adecuar también sus mensajes y su forma de intervenir con ellos para poder brindar los canales adecuados. Están en ese proceso. Tenemos básicamente dos programas importantes de transferencia que hacen más de 1 millón de usuarios. Un programa que se llama Juntos, que es un programa de transferencias condicionadas que va justamente a lograr que los niños puedan tener acceso a mejores servicios de salud y de educación y en la permanencia en los servicios de educación, y un programa de pensiones no contributivas, tipo pensiones no contribuidas, denominado Pensión 65. Entre ambos hacen más de 1 millón de usuarios y es con ellos con que se ha trabajado fundamentalmente estos temas. Adicionalmente tenemos un trabajo con un proyecto que se llama Chacra Emprendedora, que trabaja con pequeños emprendimientos agrícolas, en el que también se desarrollan estrategias un poco más sofisticadas de inclusión financiera y que les voy a comentar a continuación. Ya miles de estos usuarios, no todos, estamos hablando nuevamente de los que están en la parte más baja de la pirámide, ya usan tarjetas de débito también y de crédito para sus transacciones. Como contexto nacional, adicionalmente, el Perú en esta estrategia bastante agresiva, diría yo, de entrar de lleno al tema de la inclusión financiera, ha generado hace muy poco una ley de uso de dinero electrónico que ha sido aprobada y en la que están participando una serie de tanto el sector público como el sector privado, justamente para lograr que podamos tener una mayor cobertura y además un mejor uso de los canales, generar más canales y más modalidades de atención a todos estos sectores. Hay un dato importante que mencionarles, que en el Perú la cobertura de telefonía celular es bastante importante. Existen 30 millones de celulares en uso actualmente y por lo tanto significan una potencialidad bastante importante para el uso de dinero electrónico a través de móviles. Esperamos, y justamente en la base de la pirámide muchas veces se ve que está muy difundida el uso de la telefonía móvil, por lo tanto es una posibilidad bastante grande tanto para el sector público como para el sector privado. En este caso la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para nosotros. Y también se ha creado una comisión multisectorial en donde interviene el sector privado y el sector público y los diferentes sectores del Estado para desarrollar una estrategia nacional de inclusión financiera. Y en eso estamos abocados actualmente. El Ministerio forma parte de esta comisión, pero es una iniciativa mucho mayor en que todos los sectores están involucrados para generar nuevas alternativas y generar todas las herramientas que se requieran.
Un poco para contarles algunas experiencias. El Perú ha venido desarrollando interesantes iniciativas en términos de cómo sobre todo las mujeres emprendedoras empiezan a usar los medios de pago y todo el tema se introducen en la inclusión financiera. Hay intervenciones pilotos que surgieron justamente desde las organizaciones no gubernamentales, de la banca de microcréditos, en este caso la banca como Mi Banco en el caso del Perú, y otras experiencias interesantes. Hay un piloto que se hizo hace un par de años en la que intervinieron un grupo de mujeres en la Sierra del Perú, y que a partir de la educación financiera que se desarrolló, se consiguió que el 21% de las mujeres que participaron de este piloto empezaran a ya usar microcréditos, lo que está muy por encima del promedio del país en general, frente a un 1% que lo hacía en el grupo de control, ¿no? Lo que muestra efectivamente cómo se logran cosas interesantes, ¿no? Estas mujeres empiezan inicialmente usando de manera efectiva las posibilidades que les da el sistema financiero, logran tener empoderamientos a nivel de su propio hogar, luego empiezan a usarlas, estos pocos recursos con que cuentan para pequeños ahorros como compra de vestimenta adicional a la que normalmente tienen, para materiales escolares adicionales, y van pasando luego por un proceso en el que empiezan a llegar a tener pequeños ahorros que les permiten hacer pequeños emprendimientos. Entonces, estas mujeres que han participado de educación financiera, sí se ha mostrado evidencias claras de los cambios que se producen y por lo tanto de desarrollos sostenibles en ellas, ¿no? Es un poco en la línea de lo que nos comentaba el primer expositor. Las evidencias son importantísimas para este tipo de desarrollos porque nos generan la posibilidad de convertirlas luego en políticas de Estado, que es lo que nos toca a nosotros. En el otro caso de la otra intervención que tenemos y que les comentaba, que es con pequeños agricultores también de zonas muy deprimidas, lo que se hace es además incorporarlos en un proceso en el que ellos participan de fondos concursables. En esto, por supuesto, participa también y depende también de la participación de la banca privada, que pone a disposición este tipo de fondos concursables, y ellos a partir de eso generan los emprendimientos y nuevas capacidades locales, ¿no? Entonces, esta es otra intervención importante que se ha generado a nivel local. Un nuevo tema que también estamos empezando a trabajar es el tema con las personas que reciben pensiones no contributivas, pero que además reciben muchas remesas de sus familiares desde el exterior o incluso desde el mismo país, pero de ciudades más grandes. Y eso ha surgido como una posibilidad también bastante importante de dinamizar el mercado y de mejorar las condiciones de estas personas, que es lo que el sector busca. Frente a eso, aún tenemos una serie de desafíos que parten de la realidad de las que les comentaba inicialmente, ¿no? Nuestras intervenciones todavía buscan mejorar mucho más esa educación financiera que estamos proporcionándole, los costos que esta significa. Nosotros actualmente hacemos esta educación financiera con mucho acompañamiento a estas personas que están, como les decía, tienen baja escolaridad, en muchos casos usan diferentes idiomas y que por lo tanto necesitan una particular atención de acuerdo a sus necesidades particulares. Entonces, por lo tanto, el tema de la educación financiera, a pesar de que hemos avanzado mucho en ello, todavía significa mucho más para nosotros en términos de su masificación. El ampliar el acceso con diversos canales y de menor costo, ¿no? Un tema importantísimo para nosotros es el cómo podemos ampliar los canales y las modalidades con las que venimos pagando. En un país que tiene una diversidad bastante grande, como es el caso del Perú, y que además sus posibilidades de acceso también todavía aún son difíciles, nos surge la necesidad de contar con mucho más canales de atención que atiendan justamente a todas esas poblaciones que aún permanecen desatendidas. Mejorar la calidad de los servicios financieros. Desde la oferta de servicios todavía la banca privada no ha desarrollado, no ha desplegado todas sus posibilidades frente a esta gran magnitud de nuevos potenciales usuarios que tiene. Son usuarios que ya cuentan con una cuenta de ahorros, pero que aún no sienten y no sentimos desde el Estado tampoco que cuenten con las modalidades preparadas especialmente para ellos y que además la calidad y la atención al usuario que deberían existir. Y
sobre todo el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Yo les comentaba que se acaba de aprobar una ley para usar el dinero electrónico, pero todavía falta todo el desarrollo que implica esto para ser usado en las áreas más deprimidas y con menos posibilidades. Entonces, quería mostrarles un panorama y después estoy lista para sus preguntas de temas específicos. Gracias. Gracias a todos. To all our panelists. Before I give the floor to you for questions, I would like to invite Valeria Iglesias from Argentina, from the Consulate of Argentina here in New York, maybe to say just a few words. Do you have just a few words on the law of microcredit in Argentina? Just a couple of minutes, because that's also another interesting experience, and then we will have to be very efficient in the questions, because we don't have a lot of time. But Valeria. Thank you very much, Maris. It is a pleasure to share the panel with our distinguished college. Brevemente quería presentar la experiencia de la ley de microcréditos en Argentina, que es entendida dentro de está incluida dentro del Plan Argentina Trabaja, que el objetivo principal es la disminución de la pobreza en Argentina. Entonces, la ley de microcréditos está entendida como una herramienta de apoyo financiero a los sectores productivos de menores ingresos. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Cuáles son las características de las unidades de autoempleo meta de esta ley de microcréditos? Bueno, predomina el carácter unipersonal y familiar. Y un poco lo que voy a comentar es el perfil de lo que estuvimos viendo y lo que son las unidades productivas micro en nuestros países. Bajos niveles de productividad, operan con muy bajos montos de capital, tienen un ritmo de crecimiento lento, tienen niveles de ingreso bajos, operan en condiciones precarias de trabajo, presentan inestabilidad ocupacional y obviamente tienen una fuerte carencia de garantías patrimoniales y escasa contribución tributaria como para acceder a los sistemas de crédito tradicionales. Entonces, ¿cuáles son las características base de este sistema? Y es entendido como una política de Estado hacia la inclusión social. El Estado asume un rol central en el financiamiento y en tal sentido subsidia la tasa de interés, que en ninguno de los casos debe ser superior al 6%. Define al sujeto de microcrédito por su grado de precariedad en la relación capital-trabajo. Se crea el Fondo Nacional de Microcrédito, el Programa de Promoción de Microcrédito y la Comisión Nacional de Microcrédito. Y establece la exención impositiva a los fondos de microcrédito, financia los fondos para esas carteras de crédito y subvenciona la tasa de interés. Y tal vez la parte más interesante es que aporta los fondos, pero los fondos son distribuidos en términos federales, Argentina como país federal, y de una manera directa con las poblaciones que hacen uso de estos microcréditos. Entonces promueve también los consorcios de gestión local y las redes de gestión asociadas como mecanismos para la promoción de la distribución de estos créditos. Estamos hablando de empresas cooperativas, de mutuales, de asociaciones sin fines de lucro en la gran mayoría. Y para terminar, algunos resultados en números desde la implementación de esta ley de microcréditos a mediados del 2000. Hay 23 provincias adheridas a la ley de microcrédito y esto, como les comentaba, como un país federal hay impuestos nacionales y provinciales, y esto significa que eximen de los impuestos provinciales a los ingresos brutos y a los sellos de las firmas que están incluidas en este programa de microcréditos. Hay 1.459 organizaciones ejecutoras de estos microcréditos. Hay 120.000 usuarios de estos microcréditos a lo largo de todo el país. Se financiaron 300 millones de pesos argentinos a través de esta ley de microcréditos. Hay 190 consorcios y redes de segundo piso que aglutinan a estas 1.459 organizaciones que son las beneficiarias de estos microcréditos. Y hay un modelo de gestión asociada que cambió la lógica de provisión del microcrédito, con el involucramiento de las sociedades
al nivel más micro y local que se puede operar. Y por último, y creo que tampoco es un dato no menor, que es promover un enfoque desde lo no lucrativo del microcrédito, sino como una herramienta de promoción social. Y a la fecha hay 450.000 microcréditos otorgados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Now I would like to, I was just informed that Dominican Republic would like also to say a few words. And after that, what we will do is we'll take a few questions and then we will ask our panelists to comment. So, República Dominicana. Desde la República Dominicana venimos una delegación del Gabinete de Política Social y del Ministerio de Economía. Un poco queremos comentarle cuál es la estrategia de inclusión financiera que estamos pensando realizar. A nivel nacional, digamos, uno hace un diagnóstico y uno ve que hay población muy vulnerable, algunos generan ingresos y otros generan ingresos muy carenciados y no tienen estabilidad y generan muchas actividades informales, digamos. Hay una política nacional a través de una banca solidaria para población que tiene algún empleo o vincula al mercado de trabajo de alguna forma con un empleador. Y ya directamente en el área de la pobreza, el Gabinete de Política Social, como coordinador de la política pública de reducción de pobreza, entiende una estrategia que va a cursar dos fases. Un primer piso, iniciando con capacitación financiera muy básica, desarrollando 5 módulos que se van a trabajar a través de núcleos de familias solidarias. Son reuniones que se realizan en el marco del programa de transferencias monetarias condicionadas del país, que se llama Progresando con Solidaridad. Y estamos hablando de un impacto de llegar a 650.000 familias a través de esos núcleos de familias solidarias. Pero es un primer piso y entendemos que es iniciar con una primera base de capacitación. Esos módulos son un módulo de ahorro, un módulo de crédito, de emprendedurismo, de presupuesto para negocios y de orientación laboral. Luego que esa familia la preparamos y le creamos unas primeras condiciones, pasarían a un segundo piso o un nivel de desarrollo superior en el cual estarían integrándose a otro tipo de programas. Estamos hablando de programas de microcrédito, apoyo a desarrollo de negocios y fomento de la cultura de ahorro. Y ahí quiero conectar con el señor Jaime, que nos apoyan desde la Fundación Capital con ese módulo, con ese componente de cultura de ahorro. Pero ¿por qué estamos generando una estrategia que va desde lo micro hacia lo macro y desde lo, digamos, desde abajo hacia arriba? Porque entendemos que con estas familias, con cada una tenemos un objetivo de desarrollo. Y no es solamente ofertar microcréditos a todos o una cuenta de ahorros a todos, sino que hay que evaluar vulnerabilidades y hay que evaluar niveles de limitaciones al acceso a ingresos que tienen las familias y características de la población objetivo. Por ejemplo, nuestros jóvenes tienen graves problemas de inserción en el mercado de trabajo. La mujer tiene una tasa de desempleo que es 3 veces más alta que el promedio nacional. Entonces, lo que queremos es conectar en ese segundo piso, primero con trabajar vulnerabilidades específicas con estos instrumentos para lograr una puerta de salida de la pobreza. Entonces, un poco queríamos comentar que hemos ido avanzando. Ya esos módulos se probaron en piloto. Son cuadernillos que los mismos beneficiarios trabajan, hacen ejercicios, aprenden en ese primer piso. Y el segundo piso ya se hizo una prueba de un proyecto de microcréditos con el sector privado. Ahí ya entonces ampliamos un poco la capacidad en términos de coordinación de políticas y articulamos con entidades de la sociedad civil. Pero todavía estamos limitados a 3 ONG, que en mi país una es el Banco de la Mujer, el Banco ADEMI y el Banco BHD. Entonces, ¿cómo expandir? Es un poco uno de los desafíos. La oferta, cómo llegar a esos beneficiarios que se encuentran en zonas de difícil acceso y zonas rurales. Un poco
Eso es lo que está pasando en Dominicana y queríamos aprender de ustedes y que también conozcan lo que hemos avanzado. Much. Now, any questions, comments? Yes, please. Grenada. Thank you, and I just want to congratulate the presenters on the presentation that you have made on Latin America. I am a bit disappointed because I was hoping there would have been someone on the panel to talk about the experiences in the Caribbean, and maybe there are no experiences. This is why I haven't heard. However, I would hope that during the next day or so, that myself or other members of the region can be given an opportunity to talk about the experiences that are taking place as it relates to moving people from one level to the next in terms of poverty. In Grenada, as you know, we are very small. The population is 133 square miles. The square mileage is 133 square miles. The population is only 110,000 people. So it's extremely poor. A small unemployment rate is over 40%, which is quite high. In terms of the youth, it's 60% of the population are people, young people, 35 and younger. So it tells you the sort of demographic that we live in. The government of Grenada in recent times have started some programs within the youth department, within microfinancing, but a lot of the funding comes from government. The local banks, which are mostly foreign banks, do not contribute towards this, and this is a challenge, I'm certain, for the rest of the region and for Grenada. What I would like to hear from you is what are some of the things that can be done so that we can engage them. I know that the credit union, in my opinion, could be one of the areas in which we can work closely with, because the credit union are usually local institutions, whereas the financial institution, major financial institutions, mostly from the foreign countries that come into the country. However, the benefits that are there are not handed down to the people. So this is something that we would like to talk about. Also, I think that the government of Grenada would like to, we would like to access funding for those programs that are being offered for the young people, for the vulnerable people in the country, so that they can move from one level to the next. Because as we have heard this morning and this afternoon, in order for you to move someone from one level to the next, you must be educated. There must be opportunities for you to move from one level to the next. And whatever you do must be sustainable. And I think this is what we are looking for. This is what I'm hoping to get here. I'm representing the Minister for Social Development. I'm not the minister. I'm a senator in the government of Grenada. And I'm certain there are things that can be learned from everyone here that we can take back to Grenada so that we can implement it. And there are some things that I would like to share with you in terms of what we have been doing over the years, so that we, to tell you where we are, but we have a long way to go with all that is taking place in the world. Thank you. Thank you. Let me ask if we have other comments or questions before we ask our panelists to. Yes, please, Belize. Thank you very much. John Flowers from Belize. 3 related questions, general questions. Perhaps the panelists could share with us a little bit in terms of how in their countries they go about gaining public acceptance for these types of initiatives. Also, what do you do to ensure the survival of these initiatives beyond various political administrations? And thirdly, how do you manage or safeguard perhaps what may be considered manipulation of these types of programs for purely partisan political gains? Thank you. Okay. Let's see if we have a third question and last maybe question. If not, yeah, there is. Okay. Yes. Jan Smith del Inter-American Dialogue. Quisiera entender un poco cuáles han sido los casos de éxito, hablando con las contrapartes en los bancos centrales,
que tienen una prioridad de inclusión financiera y ellos tienen sus propios programas y agendas y sería interesante escuchar de ustedes cuál es la intersección de eso que a su vez se presenta al lado privado con sus casos de negocio. Gracias. Okay. Thank you. Señora viceministra. Bueno, en primer lugar, sobre las experiencias que nosotros tenemos empezando por la última pregunta de cómo hacemos que los programas no se politicen y puedan tener acceso a los que efectivamente lo necesitan. En nuestro país y creo que en varios ya de la región existen los sistemas, estos son programas focalizados y que tienen un sistema aparte del mismo programa, que es el que se encarga de identificar a las personas que requieren estos beneficios. Por lo tanto, eso ayuda a que no el programa, por ejemplo, por la necesidad de tener más usuarios, no se vea contaminado con una selección que no sería la que corresponde al efectivo nivel y necesidad que presentan los hogares o las familias. En nuestro caso, en el Perú, tenemos un sistema que es el sistema de focalización de hogares, que es externo a los programas sociales y que da a la población objetivo y cada cierto tiempo actualiza esta población y por lo tanto da cierta independencia o bastante independencia, diría yo, sobre a qué población objetivo nos dirigimos y evita cualquier manipulación al respecto. En términos de la inclusión financiera y cómo garantizamos que esta se dé de manera más permanente y que no cambie con los cambios de gobierno, por ejemplo, en nuestro país estamos actualmente trabajando no solamente desde el sector gubernamental, sino con organizaciones del sector no gubernamental y con la empresa privada, la estrategia que les mencioné, que es la estrategia de inclusión financiera y que por lo tanto involucra cambios más sostenibles en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Que va a implicar que hayan compromisos de diferentes espacios que puedan ser de tipo permanente y que no involucren los cambios de gobierno que pueden ser luego dejar sin efecto algunos desarrollos hechos, ¿no? Entonces se está generando un consenso bastante importante en esos términos, pero justamente con el involucramiento de todos los actores de la sociedad y que no solamente sea una oferta desde el Estado o que provenga solamente desde subsidios que puedan dar el Estado o exoneraciones que podrían provenir, sino desde alternativas que sí que vengan desde el mercado y que justamente por eso se pide que sean los actores de la banca, por ejemplo, los que propongan soluciones integrales y sostenibles. Nosotros estamos trabajando de manera muy cercana con la banca para que las soluciones que encontremos para atender estas zonas que hace unos años no se consideraban como de un potencial en términos económicos, ahora sí puedan ser concebidas y por eso estamos trabajando de cerca con ellos, para generar la información también que se requiera, para que la vean también como una alternativa de negocio. No es que van a entrar ahí solamente porque el Estado lo subvenciona, aun cuando está previsto generar incentivos que hagan que la banca entre a este nuevo sector que cada vez es más dinámico, sino porque nuevamente lo consideran como un negocio y por lo tanto siguen interviniendo de manera permanente. Obrigada. Com relação, posso responder? Can I respond in Portuguese? Okay. Com relação à sustentabilidade dos nossos programas também, uma coisa que a gente viu que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é o que eu estava falando de reconhecimento da população do sucesso dos programas. No início, com certeza o nosso programa de transferência de renda era bastante questionado. Existia um preconceito generalizado de que talvez isso gerasse comodidade nas pessoas, de que elas fossem trabalhar menos ou parar de trabalhar por conta de ter uma transferência de renda. Mas os resultados que nós tivemos em termos de melhoria de qualidade de vida para essa população, eles tornaram o programa um desejo da população brasileira. E a gente percebe desde o último processo eleitoral e nesse contexto que a gente vive hoje, porque o Brasil tem eleições presidenciais esse ano, né? E já para a corrida eleitoral desse ano, a gente percebe novamente que não se fala em terminar com os programas que já foram desenvolvidos. A gente até comenta que é uma espécie de suicídio eleitoral um candidato levantar uma bandeira contra o que tem se desenvolvido esses anos em termos de superação da pobreza,
porque os resultados têm sido realmente muito positivos. Então, para além do processo de tornar esses programas objetos de lei, né, então o programa de microcrédito produtivo orientado no Brasil, ele tem sua fundamentação legal, o Bolsa Família também tem uma fundamentação legal. Então, além de tentar buscar um fundamento institucional para todos esses programas, existe um trabalho de publicidade dos resultados que ele tem trazido para tentar fazer com que isso se torne também um programa de Estado. Com relação à parceria com o Banco Central, para a gente também foi uma parceria muito importante, porque inclusive o nosso programa de microcrédito produtivo orientado não teria acontecido e não aconteceria com o sucesso que tem se não houvesse uma articulação muito boa com o Banco Central. Porque a dificuldade que existia de articular a rede bancária para oferecer um microcrédito foi possível por uma articulação com o Banco Central e uma separação do dinheiro que vem das transferências compulsórias que o banco faz. Então, se essa articulação não tivesse sido bem feita junto com o Banco Central para separar o valor que já não seria remunerado, né, esse valor da transferência compulsória, para que ele fosse destinado aos programas de microcrédito produtivo, a gente também não teria o alcance que tem na população. E falta alguma pergunta? Is there any other questions? I don't remember. I guess that's all. Okay. Pamela. Bueno. En el tema de cómo garantizamos la sostenibilidad y cómo hacemos que el tema no se politice. Digamos que cuando arrancamos el proceso de la banca de las oportunidades se empezó a identificar una entidad de gobierno que se caracterizara por su transparencia. Con eso lo que garantizábamos era, por un lado, cuidar esos recursos públicos, por otro lado, no colocar como banca de primer piso los recursos, ¿sí? Y además de eso, que el tema pues trascendiera y no obedeciera solamente a un gobierno de turno. Ese fue el primer paso. El segundo fue, se creó la política de inclusión financiera. Esa política de inclusión financiera lo que busca es que intervengan los diferentes actores de gobierno, que no obedezca solamente a un ejecutor banca de las oportunidades, sino que intervengan todos los diferentes actores que de alguna forma aportan a la inclusión financiera. Adicional a eso, digamos que nuestra manera de trabajar es a través de convocatorias públicas, donde a partir de la identificación de un vacío de mercado diseñamos el producto que responde a ese vacío, invitamos al sector financiero dependiendo del tipo de objetivo que queramos alcanzar, y el sector financiero se postula, se seleccionan pues los o el ganador, y se les otorga incentivos temporales, no es un incentivo permanente, porque lo que se busca es precisamente que el sector financiero conozca el mercado, o si es un proceso de ampliación de cobertura, llegue a las poblaciones y al cabo del tiempo hagan el producto tan rentable que les permita quedarse sin el apoyo monetario del gobierno. Entonces son subsidios transitorios, son incentivos transitorios, decrecientes, y la entidad financiera en últimas debe buscar la rentabilidad de esos productos y servicios diseñados. En el tema de cómo trabajamos con el Banco Central, digamos que yo lo amplío un poco más. Banca de las Oportunidades trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que finalmente es el que entrega los recursos del presupuesto pues, nacional, y adicional a eso es el que lidera la política de inclusión financiera. Obviamente, como es un ministerio, pues no son los ejecutores, ahí el brazo ejecutor es banca.
Trabajamos con la Superintendencia Financiera, que es la que regula a los bancos y es la que define normativas, que en últimas pues estamos muy al pendiente de eso para identificar cuándo esas normativas terminan siendo barreras de acceso y poder hacer el lobby necesario para que se efectúen los ajustes necesarios. Brindamos a ambas entidades el conocimiento de la población, porque trabajamos muy de la mano con la población de importancia del gobierno nacional, y con el Banco Central trabajamos de la mano en el tema de educación financiera. También se creó una comisión de educación financiera hace poco en Colombia, liderada por el Ministerio de Educación, en donde el Banco Central, que es el Banco de la República, hace parte de ese grupo de la Comisión, y Banca de las Oportunidades también apoya. Lo que se busca en últimas es que hay muchas iniciativas de educación financiera y lo que se quiere es dar un norte y centralizar esas acciones. Entonces hemos encontrado que es la mejor forma para articularnos desde el gobierno. Gracias, Pamela. Jaime. Respondiendo un poco a la pregunta sobre el business case, de cómo este sector de alguna manera puede generar interés al sector privado, yo creo que acá tenemos que entender que la población que está excluida o desbancarizada y de alguna manera es un segmento muy en estado de pobreza o extrema pobreza, la mejor manera que de alguna manera se incluye es a través del ahorro. Porque a través del ahorro esta persona puede comenzar a conocer cómo funciona el sistema, y de esta manera cómo funciona el sistema comienza a interiorizar y hacer ejercicio, digamos, de sus derechos económicos y saber cuáles son sus deberes y sus derechos como cliente. Y en ese sentido no solamente va a comenzar a generar una serie de ahorro personal para cumplir determinada meta u objetivo, sino también a entender cómo el sistema funciona y cuáles son las ventajas y desventajas que para él le genera costos de transacciones, etc. De alguna manera, el comenzar a ahorrar de manera sostenida le va a generar a esta persona condiciones para que en un momento determinado, y esta persona requiera usar otro tipo de servicios financieros, pueda acceder a ellos a través, por ejemplo, como les decía, de un seguro o de un crédito para un emprendimiento, etc. En el caso de cuando esta persona comienza a adquirir otros servicios financieros, ahí es donde de alguna manera el business case se da, porque las empresas financieras viven del crédito, no viven del ahorro. Pero es sano en el sentido de que uno recibe una persona que va a estar en condiciones de adquirir un crédito cuando de alguna manera esté haya interiorizado cómo funciona el sistema, porque un buen ahorrador se va a convertir en un buen pagador. Y lo que a las empresas e instituciones financieras les interesa es que esta persona que adquiere el crédito sea un buen pagador. Entonces necesitamos de alguna manera interiorizar este proceso, ¿no es cierto?, que va a hacer que esta persona vaya de un estado de ahorro a un estado de crédito cuando ésta la necesite. Y para terminar el término de la sostenibilidad en el tiempo, hablo de una particular experiencia que lo nombró la señora viceministra de Desarrollo e Inclusión Social. Se ha creado en Perú la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, que es la encargada, ¿no es cierto?, de hacer la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que la compone el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Banco de la Nación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta comisión va a generar unas mesas técnicas que de alguna manera van a integrar el sector privado con el sector público y las organizaciones civiles para justamente generar y comenzar a evidenciar cuáles son las experiencias, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado con los diferentes sectores y segmentos poblacionales, para justamente echar a andar una estrategia que va más allá del gobierno, porque es una política de Estado, ¿no es cierto? La inclusión financiera va más allá del gobierno, y esto de acá, digamos, es un primer gran paso que se ha dado y que esperamos tenerla pronto en los próximos años. Thank you very much, Jaime. Thank you to all our panelists. I think we had a very rich conversation this afternoon. I just want to, I'm not going to attempt to summarize everything that was said, but I think 2 or 3 points are important here. One is, you just mentioned it again, that in order to be sustainable, this has to be a policy of the state. Therefore, it's not for
governments that are changing, but this has to go beyond the governments. We also heard that we have to work with the institutions that are known for their transparency. Colombia mentioned it several times. And we have to have incentives, so somehow for the private sector, they have to see how best they can come up with solutions that will be able to meet the needs of those we are trying to reach. So this afternoon, a lot of good suggestions were made, a number of challenges were also identified, so the conversation is just beginning. And for the Caribbean, we look forward to your conversation, your suggestions later today and tomorrow. We look forward to working with you in a number of projects that we hope to be able to identify with you so that we can all work on this issue after this conference. So we have a break now of a few minutes, I believe, 10 minutes, a 10-minute break. Thank you very much to the panelists. Muchas gracias, muito obrigada. Sí, es la promoción.